Y amigos y amigas, siempre es un honor, es un placer conversar y estar con ustedes aquí en estos espacios, en la radio y en la internet, compartiendo estos programas maravillosos de Pandemia Misterio en su espacio, en su programa de la radio que se llama Nocturna de RCN. Recuerden que estamos emitiendo en este momento por más de 130 emisoras en todo el territorio nacional y simultáneamente usted nos puede seguir, nos puede ver, nos puede conocer en nuestro canal oficial de YouTube, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Entonces, si quiere escucharnos en la radio y vernos también en la internet, puede dirigirse a nuestro canal de YouTube, a Pandemia Misterio Diego Reyes, y allí encontrar este programa muy interesante que vamos a desarrollar en esta noche. También los invito a que vayan a Instagram y a TikTok y búsquenos como Misterio Diego Reyes. Ahí estamos, en estas plataformas, en estas redes sociales, para que podamos conversar y podamos analizar desde otra perspectiva este mundo enigmático en el que vivimos. Nuestro tema de hoy con un gran invitado que ustedes ya también lo conocen, ha estado con nosotros en varias oportunidades. Él es don Demetrio Charalombus, él está en la Argentina, lo hemos conocido en distintos programas porque él ha hecho un programa, una investigación fabulosa en torno a los presagios. Ya recordarán ustedes que publicó un libro hace unos años sobre los presagios del Papa Francisco. Y hoy, precisamente, el tema que vamos a desarrollar, que vamos a abordar, va a ser la de el Papa Francisco, porque en los últimos meses ha venido con complicaciones muy serias de salud. Si bien en la actualidad, en este momento, el Vaticano informa que está estable, lo cierto es que eh, puede que esté estable, pero ya está muy disminuido físicamente el Papa Francisco, con 88 años de edad, y que el día de ayer, 13 de marzo, cumplió 12 años en el pontificado. Recordemos cuando se renuncia a Benedicto XVI y viene ese cónclave un poco anómalo, porque hacía muchos años no había renunciado un papa y aparece la figura de un suramericano como el Papa Francisco Bergoglio, elegido papa como la cabeza de la Iglesia Católica. Eso ocurrió hace 12 años. Y hoy los acontecimientos que están ocurriendo y lo que ocurre con el estado de salud del Papa, y también que cumple 12 años y arranca el año 13 de su pontificado, que tiene un significado y tiene una trascendencia importantísima. Y por eso quiero saludar a nuestro amigo, a nuestro analista, a nuestro invitado, Demetrio Charalombus, que nos va a hablar y nos va a ayudar a entender un poco este tema. Demetrio, gracias por estar aquí, bienvenido y buenas noches. Hola Diego, buenas noches. Es un gusto estar otra vez aquí en Pandemia Misterio y un saludo a todos los amigos de este canal. Demetrio, agradeciéndote la presencia aquí, como dije en la introducción, arranca el año convulso, fatídico, si se quiere, el año 13 del pontificado de Francisco. Eh, Hay muchos rumores, por estos días hablan de que sería el último papa, del cumplimiento de profecías, hablan del Papa Negro, hablan de San Malaquías. Todo esto lo hemos hablado aquí porque tú eres un gran estudioso y conocedor de ello. Pero queremos hablar un poco sobre el tema precisamente de qué significa en el papado de Francisco el número 13, ese año que acaba de iniciar él en su pontificado. Bueno, el número 13, tú sabes que ha marcado la consagración de Francisco. Él fue el primer papa no europeo en 13 siglos, después de un papa armenio que hubo allá por el siglo VIII.
También había sido consagrado 13 días después de renunciar Benedicto. Hubo una serie muy grande de coincidencias con el 13, empezando por su consagración un día 13 de marzo y una fecha que sumados todos sus números daba 13. Entonces, es evidente que a Francisco el 13 ha asignado incluso su carrera eclesiástica porque fue consagrado sacerdote también un día 13. Y cuando empezó esta última crisis de salud del Papa, que empezó allá por el 14 de febrero, el día de San Valentín, empezó y bueno, ya todos temimos fallecimiento del Papa, incluso empezaron a circular rumores sobre su muerte. A mí, Diego, te soy sincero, me extrañó un poco, eh, porque yo estaba convencido de que el Papa iba a terminar su pontificado durante el año número 13. Este año que acaba de empezar, hoy es el primer día del año 13 del pontificado de Francisco, y en nuestro último programa, ya allá a mediados del año pasado, del 2024, habíamos hablado de que los presagios de la lotería argentina llamada Quiniela parecían indicar que el Papa iba a vivir 88 años, porque el número de carnet de socio del Papa Francisco es el 88.235 y ese número salió premiado en la Lotería Oficial Argentina el mismo día que Francisco fue consagrado. Entonces, como además, bueno, ahí estamos viendo justamente el carnet de socio de Jorge Mario Bergoglio, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y en la parte baja vemos que dice número de socio 88.235, número que ganó el primer premio de la Lotería Nacional Argentina el día de su consagración como Papa, como marcando el triunfo de Francisco. He señalado aquí, en esta última oportunidad, que el 88 también significa, en esta lotería llamada Quiniela en la Argentina, significa, representa al Papa, ese número que se identifica con el Papa. Entonces, es como que ya estaba predestinado Bergoglio porque en su número de socio empezaba con el 88, con el número que significa el Papa. Como decir, este sacerdote que estamos viendo en pantalla, cuando sacó este carnet todavía no era papa, su número de socio estaba como diciéndole, tú vas a ser papa porque empieza con el 88, que en la Lotería Nacional Argentina simboliza al papa, ¿no? Así que bueno, en vista de esto, Estamos hablando, sí, Demetrio, que el ingreso de él como socio al Club San Lorenzo de Almagro fue sí, el 12 de marzo del año 2008. Lo vemos en el claro, carnet. Y le sí, sí, decimos, sí, prevenimos a los oyentes y a las personas que nos siguen, si quieren ver las imágenes que estamos mostrando, visiten el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Ahí pueden ver esta emisión y todo el material que mostramos. Adelante, Demetrio. claro. Bergoglio, tú sabes que él, se nota que él se hizo de San Lorenzo porque tenía a un santo en el nombre, es el único club de fútbol de primera Argentina que tiene como nombre a un santo, que es San Lorenzo, ¿no? Yo a Bergoglio ya le he cobrado afecto porque, bueno, él es protagonista de un libro que yo escribí, y tú sabes que incluso mis hijas menores están viviendo en el barrio de Flores ya desde hace 3 años, a 30 metros de lo que fue la casa natal del Papa Francisco. Entonces yo cuando voy a visitar a mis hijas, el coche lo estaciono adelante de la casa del Papa, porque mis hijas viven en una esquina donde no se puede estacionar. Y digo, voy a la casa del Papa porque ahí voy a encontrar estacionamiento, ¿no? Así que bueno, ya le tengo afecto al Papa, por supuesto. Entonces, bueno, cuando vimos esta crisis ya muy aguda, normal en un hombre anciano de su edad, ¿cierto? Yo dije, qué raro que Bergoglio, sí ya tiene los 88 años que yo había supuesto, porque yo había supuesto que ese número de carnet que estamos viendo, además de marcar su consagración, también tiene encriptado la fecha a la cual el Papa va a morir.
Entonces, ya los 88 años los tiene, sí. Y va a tener 88 años hasta el 17 de diciembre de este año. Pero yo estaba convencido de que además esa edad de 88, marcada en el carnet, iba a coincidir con el año número 13 de su papado y que ahí iba a llegar el papado y ahí iba a encontrar su fin. Entonces, con esta crisis de salud que tuve en febrero, parecía sinceramente que no llegaba al 13 de marzo, porque yo sobre todo, bueno, el que me avisó de esto fuiste tú, Diego, porque yo no la había visto la noticia y tú me enviaste un mail, un mensaje donde me decías el Papa está muy mal. Bueno, ahí Y, estuve y tú me googleando y me enteré que dijiste, estaba mal. y tú Sí, me dijiste tranquilo, tranquilo porque hay una profecía. Y es lo claro, que, de lo que estamos hablando ahora. Tenía, para que se cumpla la profecía, debe tener el 88 años y estar dentro del año 13 de su pontificado. Es decir, a partir de ayer ya está dentro del tiempo que dice la profecía. claro, claro. Bergoglio en este momento ahora sí está cumpliendo con todos sus números predestinados. Y hace poco, Diego, yo te envié una cuenta que ahora vamos a proyectar, eh, porque a mí se me ocurrió que además del número 13 y de este número de carnet de socio, yo dije, ¿qué pasa si ese número del carnet de socio tiene un significado muy preciso y que encripta incluso hasta el día en que va a llegar a su fin la vida del Papa, ¿no? Yo no puedo afirmar esto, simplemente se los quiero presentar y dije, el número es el 88.235, el 88 significa los años que tiene el Papa en este momento, y a ese 88 habría que sumarle 235 días. Es decir, yo interpreté este número como un sincronismo y un guiano, en donde parecía decirnos este número de carnet que el Papa va a vivir 88 años completos más 235 días. Entonces hice la cuenta, el 17 de diciembre del año pasado, del 2024, Francisco cumplió 88 años cabales y a eso había que sumarle 235 días y la cuenta me da que llega al 9 de agosto del 2025. Yo esta cuenta, Diego, la hice el año pasado, no me atreví a mostrártelo, te soy sincero, porque sé que es muy azaroso, ¿no es cierto? No puedo estar seguro de que esto vaya a cumplirse de manera a rajatabla, ¿no es cierto? Te lo muestro como una curiosidad, eh, pero bueno, lo cierto es que Francisco superó su crisis tan aguda de salud, especialmente la última. Yo te soy sincero, cuando tú me dijiste que el Papa está mal y empecé a leer, incluso había rumores de que había muerto el Papa y de que lo estaban escondiendo. Y yo te dije, digo, pero no se puede morir antes de cumplirse la profecía, ¿no? Así Eh, fue. Así fue, si te dije eso, y te soy sincero, ya la última de las crisis que tuvo, cuando tuve esas dos crisis respiratorias el mismo día, te soy sincero, yo dije, bueno, puede ser que se muera ya, ¿no? Que no llegue a empezar el año 13 de su papá. Pero lo cierto es que el año 13 del papá de Francisco empieza hoy y Francisco está ahí, firme, o no tan firme, está claro, como un hombre cuya vida ya parece la llama de una vela que está temblando y a punto de apagarse, como ocurre con todas las personas de mucha edad y que están enfermas. Y yo te presento esta sincronicidad, ¿no? Y incluso cabe hacer alguna cuenta más con esto, ¿no? Porque yo sumé todos los números del carnet de socio de Jorge Mario Bergoglio, el 88.235, sumé todos sus términos, todas sus cifras, y da 26. 8 más 8 más 2 más 3 más 5 da 26. Ah, Mm. digo, mira, 26 es un múltiplo de 13, porque es 2 por 13.
Entonces tiene también ese número eh, tan característico de Francisco, que es el 13, y entonces me fui a la fecha supuesta del final del papado y de la vida de Francisco, que sería el 9 de agosto del 2025, sumé todos sus términos también, que es el 9 más 8 del mes de agosto, más 2 más 5, y nos da también 26. Es decir, esta fecha a la cual lleva el número de carnet de socio, considerándolo así como la representación de los años y los días que va a vivir Francisco, nos llevaría al 9 de agosto de 2025, cuyas cifras sumadas también dan 26, lo mismo que el carnet de socio. Entonces digo, mirá, es como que empieza a afirmarse un poco más esta sincronicidad o esta curiosidad que yo te he presentado. Digo, bueno, a ver, nos da 26. Y 26, además de ser múltiplo de 13, si tú sumas 2 más 6 te da 8, ¿no es cierto? Entonces, el número de carnet de papa también puede resumirse como 8, y la fecha a la cual nos lleva ese número de carnet también da 26, 2 más 6, 8. Entonces serían dos 8, el 8 del número de carnet y el 8 de la fecha final. Ahí tendríamos el 88, ¿no? Estas dos cifras que parecen ser las más fuertes en el destino de Francisco, el 88 que lo señala a él como el Papa, y el 13 que es el número fatídico que marcó su consagración. Y bueno, ahora vamos a reflexionar un poquito sobre este número 13, ¿no? Que un poquito ha presidido todas las charlas que hemos tenido ya a lo largo de algunos años sobre el destino de Francisco. ¿Por qué el 13, que es el número tradicional de la mala suerte, por Mm. qué es el que marca y es el que señala el papado de Francisco, ¿no? Y Y bueno, sí, tradicionalmente el 13 es de mala suerte porque siempre ha estado en relación con la muerte, con una tragedia. Recordemos que el viernes 13, el martes 13, hablan del martes 13, pero existe el viernes 13, y el viernes 13 es una fecha que tendríamos que remontarnos a la época de los templarios, cuando son llevados al cadalso allí en París, son quemados como herejes por un complot entre el Papa de turno y el rey Felipe el Hermoso de Francia. Ahí hay una historia fantástica y muy enigmática porque Jacques de Molay, que era el gran maestre del Temple en ese momento y que muere dentro de una celda quemado, él lanza una maldición y una profecía que dice que tanto el Papa como el rey de Francia morirán en un tiempo determinado. Y curiosamente fue así. Falleció de unas formas muy extrañas en los siguientes días el Papa de ese momento y Felipe el Hermoso, rey de Francia. Entonces, simplemente para hablar un poco de la connotación del número 13, Demetrio, que está muy ligada a Francisco. así es. Y además de esa historia de los templarios, marcada también, signada por el número 13, más atrás aún, la fundación misma del cristianismo, en la última cena se reunieron 13 personas, los 12 apóstoles y Jesús. Entonces, según dicen, de ahí parte la superstición de que una reunión con 13 personas da mala suerte porque fue la última cena, después de eso Jesús fue crucificado. Entonces, de ahí dicen que parte la superstición de que el 13 se reunieron 13 y al otro día fue crucificado Jesús. Bueno, yo a la luz de la profecía de los papas dije, bueno, Francisco, su papado está señalado por el 13 porque sería el último papa. Tú sabes que esta fecha que estamos viendo del 9 de agosto de 2025, yo también reflexioné lo siguiente. El 9 de agosto es el día que cayó la bomba atómica sobre Nagasaki, la bomba de plutonio. Realmente Plutón es el nombre romano de Hades, del dios del inframundo, y ese 9 de agosto fue que
cayó una bomba atómica provocando la muerte de decenas de miles de personas en Nagasaki. El 6 de agosto había sido lanzada la bomba de Hiroshima. También se dice que el 24 de agosto hay una tradición en la cual se dice que el diablo anda suelto por el mundo ese día, el día 24 de agosto. Y asimismo, en el folclore de una provincia argentina, en Neuquén, se dice que el primer lunes de agosto es un día fatídico, ellos le llaman, dicen que tiene una hora grande, es una manera un poco extraña de referirse, tiene una hora grande porque ese día Caín mató a Abel, el primer asesinato cometido en la raza humana. Caín y Abel eran los hijos de Adán. Caín era malvado, Abel era bueno, Caín envidiaba a Abel y Caín asesinó a su hermano. Según esta leyenda, sería el primer asesinato cometido por un hombre y ocurrió en agosto, el primer lunes de agosto, según esta leyenda. Así que vemos que ya el mes de agosto tiene algunas connotaciones diabólicas o que lo relacionan con el mal, no solo en la leyenda, también en la historia, porque bueno, la última bomba atómica que ha caído ha sido un 9 de agosto, ¿no es cierto? Así que bueno, yo no afirmo que esto vaya a ocurrir ese día, pero sí parece bastante ajustado a muchas cosas que se están dando, Diego. Eh, Tú sabes, y lo hemos dicho acá, que la profecía menciona en su último párrafo, menciona la destrucción de la ciudad de Roma. ¿Y a qué no sabes en qué año de Roma estamos? Porque tú sabes que los romanos contaban su cronología a partir de la fundación de Roma. Y la fundación de Roma, según es tradición, se produjo el 753 antes de Cristo. Los romanos decían que contaban los años a partir de esa fundación y decían, estamos en el año 10 o estamos en el año 500, ab urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad. Bueno, hagamos la cuenta entonces. 753 años más 2024 años llevamos, porque no hay que olvidar que en la cronología cristiana no existió el año cero. El primer año de la vida de Cristo se denomina como año 1, aunque se supone que Jesús cumple un año el 31 de diciembre de ese año, el 1 de enero, en realidad cumple años el 1 de enero del año 2. Se cuenta como año a vencer y no como año vencido como contamos nuestros años. Nosotros decimos, por ejemplo, Francisco cumplió 12 años y entra en el año 3, pero en la cronología occidental, que se basa en la cronología cristiana, nosotros en realidad hemos cumplido 2024 años y entramos en el año 2025. O sea que en realidad, desde el nacimiento de Cristo son 2024 años más 2 meses y medio, lo que llevamos ahora. Entonces debemos sumar 753 años antes de la era cristiana fue fundada Roma, más 2024 años. ¿Cuántos años tiene Roma hoy? Pues tiene 2777. Ya te debe estar sonando algo ese número. Estamos en el año 777 del tercer milenio de Roma. Y ya yo pues en un otro programa hemos hablado de la Biblia del King James, donde el 7 es un número que se repite mucho en la Biblia, y el 777 más todavía. El 7, como sabemos, es el número que marca un ciclo completo. Está en la naturaleza, está en las notas musicales, son 7 notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas 7 notas marcan un ciclo completo musical, y ya la octava nota es igual a la primera.
Decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 notas. La octava nota es un do, otra vez. Es un do, una escala más alta. Entonces, la octava ya empieza un ciclo nuevo. La que termina el ciclo de las notas es la número 7. Bueno, los antiguos sabían perfectamente esto y por eso nombraban, por ejemplo, los días de la semana. La semana tenía 7 días, se decía que el arco iris tiene 7 colores, que en realidad son 6 colores visibles, 3 colores primarios y 3 secundarios, pero todos se resumen en el color blanco, es decir, son la refracción del color blanco, de la luz blanca. Entonces el color sería el séptimo, el blanco sería el séptimo color, del mismo modo que se dice que Dios creó el mundo en 7 días, y en realidad son 6 días de trabajo que le llevó a Dios crear el mundo, y el séptimo día descansó y se puso a contemplar su obra, ¿no? Entonces, en la Biblia, nosotros vemos que el 7 es el número de la perfección, el número de lo completo, del ciclo completo. Y si se repite 3 veces, las 3 veces es como darle un énfasis al número. Tú sabes que en la Edad Media, por ejemplo, cuando alguien, un testigo era llamado a declarar, se lo hacía jurar 3 veces lo que estaba diciendo. Lo tenía que repetir y decir 3 veces. ¿Tú estuviste en tal lugar en esa fecha? Sí, estuve. Se lo preguntaban 3 veces y él contestaba 3 veces que sí, entonces eso significaba el énfasis necesario y se consideraba que era auténtico el testimonio. Entonces, cuando nosotros vemos el 7 repetido 3 veces, es el número de la perfección del ciclo completo con mayor énfasis. Repetido 3 veces porque es, como decir, es realmente el número completo. Entonces, Diego, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. En este año estamos en el año 777 del tercer milenio de Roma. Sería el año final de Roma. En la cronología está coincidiendo con la profecía de los papas que Roma va a ser destruida. También el 777 está presente este año en varias otras cuestiones. Por ejemplo, Israel, en mayo, ahora el 14 de mayo de este año, va a cumplir 77 años de existencia del Estado de Israel. Y el tercer 7 está en la cronología judía, que hoy, según la cronología judía, estamos en el año 5785 hebreo. 5 más 7 más 8 más 5 da 25 y 2 más 5 es 7. Es decir, ahí tenemos un tercer 7 que viene del calendario hebreo. Ahí hay un 7 y los otros 2 7 del 77 que van a cumplir ahora en el mes de mayo. Es decir, que para Israel también es el año, está el 777. Y el líder de la mayor potencia mundial hoy, Estados Unidos, Donald Trump, recordemos que él, su primer día como presidente, cuando asumió el cargo en la oficina oval en su primera presidencia, su primer día completo como presidente él tenía 70 años, 7 meses y 7 días de vida. O sea, otra vez hay un 777, y esto se repite mucho en la cronología de Donald Trump. Incluso cuando él tenía esta edad marcada por el 777, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en ese momento llevaba 7 años, 7 meses y 7 días en el poder. Es decir, que también está como relacionado con Israel por medio de este 777 que marca la cronología judía, marca la relación de Trump con el Estado de Israel, además porque Trump nació 700 días antes de fundarse el Estado de Israel. Es decir, estamos viendo, Diego, que el 7, este número del ciclo completo de la perfección, está para Israel, está para Estados Unidos por medio de su líder, y está para Roma. Está para Roma el número de la perfección del cierre de un ciclo. Bueno, ahora tú me dirás, ¿no? Todo eso está muy bien. Los números parecen sí coincidir. Cierre de un ciclo coincide con la profecía que nos dice que Roma se va a destruir. Por supuesto. Uno ve Roma, dice, ¿cuál es el riesgo que hay sobre Roma? ¿No? Porque
cuesta pensar que una ciudad de millones de habitantes pueda ser destruida de un día para el otro. Roma no está en medio de esta guerra tan peligrosa, de la cual hemos hablado también en este programa. Sí hay bases estadounidenses en Italia, pero cuesta creer que Roma vaya a ser bombardeada. Yo no creo que la guerra pueda ser la causa de la destrucción de Roma. Por más destrucción potencial que tenga esta guerra, que la seguimos viviendo todavía, esta tercera guerra mundial, yo no creo que sea esa la destrucción de Roma. En realidad, Diego, ¿qué querés que te diga? Es más o menos como cuando tú vas al casino, ves al apostador que apuesta un montón de fichas a un solo número y tú dices tiene muy pocas chances de ganar. Mientras que un apostador más conservador llena toda la mesa, toda la ruleta con unas pocas fichas en cada número, tiene más posibilidad de ganar, pero por supuesto, su triunfo no va a ser importante porque lo que le paguen por uno de los números que salió apenas va a compensar todas las fichas que él puso en los otros números, mientras que el apostador que pone todas las fichas en un solo número, si gana, realmente gana mucho. Bueno, mira, yo sé que esta idea, esta confianza o esta fe que yo le tengo a la profecía, no es que yo esté apostando con esto, no, no es que, pero hago una comparación. Es similar a la improbabilidad que hay de que uno gane una apuesta apostándole a un solo número. Porque sé que de un lado tenemos a un papa anciano, cuya vida está a punto de extinguirse y gracias si vive 5 meses más, como parece indicar este número de carnet de socio. Y lo normal es esto, bueno, a ver, el chico llega al final de su vida, que a los 15 días elijan otro papa. Mientras que la destrucción de Roma es algo muy improbable, y realmente yo eso lo admito. En este momento la profecía, por más que los números coinciden perfectamente y las circunstancias coinciden perfectamente, tengo que admitir que es sumamente improbable que ocurra esto, ¿no? Pese a lo cual digo, te voy a decir, no he perdido la fe en esta profecía. Y no he perdido la fe por lo siguiente. Hemos hablado una vez de ese viejo párrafo, del último párrafo, que dice tres cosas sobre Petrus Romanus. Dice que va a haber una persecución de la iglesia, dice que va a haber muchas tribulaciones y por último dice que Roma va a ser destruida. Bueno, yo mi fe en la profecía la baso primero en el acierto con el cual ha descrito a muchos papas, no lo voy a repetir acá eso, ha descrito con mucho acierto a muchos papas, y este último papa, a quien le dedica ese último párrafo, dice esas tres cosas, que va a haber una persecución de los cristianos. Yo quisiera leerte, creo que tenemos tiempo, un artículo sobre la persecución de los cristianos que está teniendo lugar hoy y que tuvo lugar en los 12 años que lleva Francisco como papa. Mm, Si me sí, es permite, verdad. lo vamos a ver. Y mientras tanto, Demetrio, yo hago la invitación a los oyentes, a las personas que están en nuestro canal, en el canal oficial Pandemia Misterio Diego Reyes. Recuerden que hoy por hoy hay muchos debates geopolíticos de personas que estudian el tema de la organización del poder de los estados y aseguran que, por ejemplo, la cuna de Occidente, si nos vamos a Europa, si nos vamos a lo que conocemos hoy como Europa, hay una decadencia no solo de la Iglesia Católica, sino hay una proliferación o hay un poder, un renacimiento del Islam en Europa. Y el Islam o personas que comulgan, que hacen parte de esta religión, ya ocupan importantes cargos en Londres, en París, en grandes ciudades europeas. Entonces, es significativo si hablamos de una situación adversa que vive la religión católica hoy por hoy en el mundo. Así es, Diego. Y te digo que hay una cierta complicidad de todo Occidente en esto, porque se está pasando en silencio. Estas matanzas de cristianos que hay por el mundo
y que vamos a leer algunos datos muy importantes de lo que ha ocurrido en estos 12 años y lo que está ocurriendo ahora mismo. Tú sabes que el fin de semana pasado hubo una masacre, una matanza de más de 1.000 cristianos y drusos y alawitas en Siria. En apenas un fin de semana mataron a más de 1.000. ¿Por qué? Este nuevo presidente que entró en Siria, celebrado por Occidente por haber derrocado a Bashar al-Assad, simplemente porque es un aliado de Putin y de Irán, entonces celebraron a este hombre que es extraído del Al-Qaeda y del Estado Islámico, el actual presidente sirio. Sin embargo, la prensa occidental lo celebró, dijo que esto era una liberación, cerrando los ojos al hecho que este hombre perteneció a Al-Qaeda. Y ahora estamos viendo cuáles son sus obras, pues ponerse a matar y a masacrar cristianos. Y Occidente parece que esto lo celebra, o por lo menos lo calla. Así que bueno, vamos a leer, que es importante, esta persecución de la Iglesia, a que hizo referencia esta antigua profecía. Fíjese lo que está pasando y lo que pasó en estos 12 años de que está Francisco. Y paso a leerle. Más de 380 millones de cristianos son perseguidos en el mundo, pero el silencio es la norma frente a esta violencia. La nota está firmada por Claudia Peiró, una destacada periodista argentina, y dice: prohibición de rezar, demolición de iglesias, arrestos, desplazamientos, violencia y hasta masacres. Son algunas de las formas de persecución y grave discriminación que sufren los miembros de esta religión profesada por 2.300 millones de personas. En un acto de violencia extrema, 70 cristianos fueron decapitados por yihadistas en una iglesia de la República Democrática del Congo el pasado 19 de febrero. Estamos hablando de este mismo año, el mes pasado, hace menos de un mes. En realidad ni damos abasto para, yo recién le mencioné la masacre de este fin de semana en Siria. Bueno, en el Congo también hubo una masacre hace menos de un mes. Testigos presenciales atribuyeron la masacre a las fuerzas democráticas aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico, que secuestró a 70 creyentes, los llevó a una iglesia protestante en Kasanga y los decapitó. La asociación basada en Francia, Puertas Abiertas, también conocida como Open Doors, denuncia que 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en el año 2024, en África, solamente en África. De ese total, 355 homicidios fueron cometidos en la República del Congo desde el año anterior, donde el año anterior, 2023, las muertes de cristianos habían sido 261. A ello se suma que en el mismo país, en 2024, unas 10.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares, lo que supone un número 10 veces mayor que el año anterior, 2023. Esto se da en un contexto de saqueos e incendios de casas y cierre de escuelas e iglesias ante las amenazas. Algunas aldeas han quedado desiertas. El silencio es la norma frente a las periódicas masacres de cristianos en África. Y la del Congo no fue la excepción. De eso no se habla. Increíblemente, el dato de la persecución a los cristianos prácticamente no es tenido en cuenta por la propia opinión pública occidental. Una de las razones puede ser la distancia de los escenarios donde se producen estas situaciones de violencia, con frecuencia extremas. Pero el hecho es que en la actualidad más de 380 millones de cristianos están expuestos a la persecución y a fuertes discriminaciones en razón de su fe, en 78 países de todo el mundo. Eso representa un cristiano de cada 100. Son las cifras que da el Índice Mundial de Persecución de los Cristianos que elabora Open Doors, esta famosa ONG. Escucha esto: por duodécimo año consecutivo, o sea, los 12 años que lleva Francisco, las cifras muestran un aumento de las persecuciones. O sea, en estos 12 años que lleva Francisco, todos los años hubo aumento de las persecuciones y de las matanzas de cristianos. 12 años al hilo, causado por el incremento de la violencia en África subsahariana y por el endurecimiento de los controles a las iglesias en el Asia Central. El índice 2025 de Puertas Abiertas abarca el periodo que va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024 y califica a los 50 países en los que los cristianos de todas las denominaciones son más perseguidos.
En el periodo estudiado, los cristianos han sido un blanco importante para los ataques de los yihadistas en África. De un total de 4.476 mártires registrados por Open Doors en el mundo en 2024, 4.192 fueron asesinados por su fe en el África subsahariana. En Asia Central, la persecución se ejerce más bien por el incremento de las restricciones, es decir, en este momento hay matanzas en África subsahariana, matanzas en Siria también, y en Asia más bien son perseguidos, por ejemplo en Corea del Norte está prohibida directamente el culto cristiano, en China son muy controlados porque se piensa que pueden ser espías. Recordemos que ya en el año 2014 el Estado Islámico, en el momento que tuvo un territorio gobernado por ellos, que abarcaba la mitad de Irak y una parte de Siria, asesinaron a unos 450.000 cristianos en la ciudad de Mosul, donde había medio millón de cristianos y quedaron solo 50.000. La ciudad de Caracol, donde había 100.000 cristianos, no quedó ninguno. Es decir, ya llevamos una década larga de masacres. Estoy un poquito resumiendo, pues un texto largo, pero quiero todavía decir algunas cosas. Por ejemplo, hubo masacres de cristianos coptos en Egipto. En la Navidad pasada, en Kwan de Nigeria, varias comunidades cristianas fueron atacadas por combatientes extremistas llamados Fulani a su salida del servicio religioso de Nochebuena. O sea, la gente fue a celebrar la Nochebuena, fueron atacados, los ataques dejaron un saldo de 11 muertos y muchas otras personas desaparecidas, ¿no? La misma misa de Navidad. En Nigeria, en el estado de Benue, las comunidades rurales cristianas que viven de la agricultura se han visto obligadas a desplazarse hacia las ciudades en razón de los ataques repetidos que sufren. Es decir, por supuesto, siempre la economía se suma a estos prejuicios religiosos, entonces muchas veces los agricultores cristianos fueron corridos para quitarle la tierra, ¿cierto? El 25 de febrero en Burkina Faso, 15 cristianos fueron asesinados durante una misa. El 2 de mayo en Argelia, Youssef Rahman, vicepresidente de la Iglesia Protestante de ese país, es condenado a un año de cárcel efectiva por celebrar una misa no autorizada. Un año de cárcel por celebrar una misa. El 18 de septiembre en Pakistán, la cristiana Shagufta Kiran es condenada a muerte por blasfemia. Se trata solo de una muestra de lo que constituye el cuadro de una realidad dramática, la persecución de los cristianos en el mundo. Como dijo el mismo Papa Francisco, hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos bajo el Imperio Romano. ¿Eh? Lo dijo el mismo Francisco, que está bien informado de todo esto. Lo dijo en noviembre de 2019. Esa realidad sigue al día de hoy y se mantuvo. Dice, hay más testigos, más mártires en la iglesia, dijo el Papa. Eh, y todavía, así como para cerrar un poquito y no hacerlo muy largo, te voy a decir que, por ejemplo, Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, preguntaba en una columna en The New York Times, ¿por qué el mundo permanece en silencio mientras los cristianos están siendo sacrificados en Oriente Medio y en África? ¿Por qué la masacre de los cristianos no parece activar la sensibilidad social de las hermosas celebridades y viejas estrellas del rock? Porque es cierto que acá se está extrañando la participación social, que es muy importante, de las celebridades, ¿no? Artistas de Hollywood, cuando hacen un concierto, por ejemplo, para el hambre en África y recaudar fondos, ¿te acuerdas como aquel antiguo concierto que dejó esa canción tan famosa? Es decir, las estrellas de rock, los actores de Hollywood, ellos son importantes que ellos digan algo al respecto, que hagan un concierto, que lo denuncien, que digan algo, porque si no la gente ni se entera. Entonces encontramos, Diego, que por ejemplo, incluso algunos analistas que hablan de las profecías, analistas que saben muchas profecías cristianas, que son incluso más creyentes que yo, sin embargo no hablan de esta persecución, es decir, como que la omiten. Por eso he dado todo este detalle, porque claramente durante estos 12 años de Francisco ha habido una persecución de la iglesia. ¿Qué dice la profecía? Durante la última persecución de la iglesia reinará Petrus Romano, que es Francisco, bajo cuya reinado habrá múltiples tribulaciones. Lo hemos dicho, esas tribulaciones, está clarito cuáles fueron. Fue la pandemia del coronavirus, estos 2 años
con millones de muertes, con gente que todavía hoy sigue afrontando las consecuencias en su salud, y con un caos social, ¿no es cierto? Todos fuimos obligados a no salir. Eh, es decir, que hubo tribulaciones y hubo persecución de la iglesia. Entonces, lo único que queda por cumplir es lo más difícil de cumplir, la destrucción de Roma. Es cierto, de toda esa profecía tan larga, que lleva ya 430 años desde que se publicó, solo queda por cumplir la última frase del último párrafo, porque todos los lemas anteriores concuerdan con los demás papas, la descripción que se hace del papado de Francisco concuerda también con la persecución de cristianos y las tribulaciones, y solo falta cumplir la figurita difícil, ¿no? Porque es cierto, es lo más difícil y lo más extraordinario, y lo más improbable, la destrucción de Roma. Quiera Dios que no ocurra, quizá deberíamos rezar, los que sean creyentes, o al menos poner nuestra buena vibración, quienes no lo somos, o no lo somos tanto, eh, para que, bueno, esta profecía que se ha cumplido durante siglos falle en el último párrafo, porque claro, cumplimiento te imaginas tú lo que sería. Yo Así es. tengo alguna idea, Diego, no sé si me animo a decirla, de lo que puede llegar a pasar, porque hay un peligro que acecha a Roma. Pero no sé si, a ver, es un peligro improbable también. No nos habíamos hablado, no nos queda tiempo, pero simplemente para la pincelada final, habíamos hablado también de la erupción de un volcán en alguna oportunidad, que estaba Sí, un sí, volcán dormido, pero que sí, estaba también activo y que, como ya ocurrió con Pompeya, también sabemos la tragedia el desastre que provocaría la erupción de un volcán de estas características. Demetrio, sí. este tema lo podríamos desarrollar en un programa específicamente para hablar de Roma, que me parece que es oportuno y lo vamos a hacer para hablar sobre Sí. qué será del futuro de Roma teniendo en cuenta esta profecía y el papel del Papa Francisco. Te agradezco inmensamente. No sé si quieras cerrar con algo. Tenemos un minuto más para cerrar esta interesantísima conversación. Bueno, a lo largo de algunos años hemos tenido varias charlas sobre esta fascinante profecía, ¿no es cierto? Y hemos ido viendo cómo muchas veces los números se han ido cumpliendo, cómo nos han sorprendido incluso el lenguaje de los números, ¿no es cierto? Fíjate tú que en cada charla encontramos nuevas coincidencias numéricas, encontramos nuevos mensajes. Es decir, esto ha sido lo suficientemente largo como para permitirnos desarrollar con lujo de detalles eh, todo lo que ha ido pasando, y también nos ha ido sirviendo para comprender un poco mejor nuestra realidad, Diego, la realidad de nuestra sociedad actual, ¿no? Porque yo a veces digo, una cosa es ser creyente o no, que eso creo yo que va dentro de la discusión, de la libre discusión filosófica, que es permisible, y otra cosa es traicionar la propia tradición. A mí me da la Ujú. sensación que Occidente está como traicionando su tradición cuando cierra los ojos y cierra la boca ante estas masacres de cristianos. Me parece que no hace falta ser creyente, simplemente decir, bueno, vengo de una sociedad tradicionalmente cristiana, aunque yo crea o no en esto, es como que siento una cierta solidaridad con la gente cristiana, y me parece que no se debería mantener silencio ante estos problemas y estas tragedias que está teniendo la gente. Bueno, Así Diego, te es. agradezco muchísimo tu oportunidad de charlar. Siempre es un gusto charlar contigo, y le quiero mandar un saludo a todos los amigos de Pandemia Misterio. Y a todos los colombianos que a través de Pandemia Misterio te han reconocido también, a otros te han conocido y se han interesado mucho por tu libro y por tus teorías, que son muy fascinantes.
Demetrio Charalombus en la Argentina. Un abrazo y gracias por haber estado aquí. Un abrazo, Diego, y a todos los colombianos también.